Bueno, vamos a ver ya la última parte del tema y es la política monetaria. ¿Qué es? ¿En qué consiste y cómo la aplica el Banco Central Europeo? Bueno, en primer lugar vamos a definir qué es la política monetaria. Ya la vimos cuando vimos la intervención del Estado en la economía, es decir, el tema anterior, vimos las distintas políticas que había, que ejercía el Estado, y una de ellas era la política monetaria. Al final es el conjunto de medidas que se toman controlando la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés, y así pues influir en la economía, en la demanda agregada, para conseguir diferentes objetivos macroeconómicos. Ya vimos que todas las políticas económicas tienen al final los mismos objetivos, que el crecimiento de la producción, que crezca el empleo, que haya una estabilidad de precios, y bueno, y por añadidura, pues que el presupuesto general del Estado esté equilibrado y bueno, y que las relaciones con el exterior también. En definitiva, los objetivos que tiene el Banco Central Europeo, su objetivo principal, y eso ya lo comentamos cuando vimos el tema de macromagnitudes, era que la inflación estuviera en torno al 2%, porque se supone que una cifra superior de inflación puede ser perjudicial para la economía. Ya vimos los inconvenientes que trae para la economía la inflación, y al final ese era su objetivo prioritario. El objetivo prioritario del BCE, del Banco Central Europeo, es la estabilidad de precios, y eso se ha estipulado que es que los precios crezcan alrededor de un 2%. ¿Por qué no un 0%? Pues porque al final, si los precios no suben, tienen también el riesgo de que puedan bajar, y eso se llama deflación y es igual de malo para la economía. Acordaos que si suben mucho los precios, nuestro dinero no sirve, la gente no ahorra, y las personas que tenemos rentas fijas, porque trabajamos con un sueldo fijo, no podríamos consumir, pero que bajen los precios también es malo, porque al final la gente esperaría que bajaran más y no se movería la economía. En definitiva, el Banco Central Europeo tiene dos instrumentos de política monetaria. Una es la cantidad de dinero en circulación, lo que se viene a llamar la oferta monetaria. Ya vimos que es dinero legal y también dinero bancario. El dinero que circula en la economía no es solamente billetes y monedas, sino todo lo que crean los bancos, como vimos en el otro día. Y por supuesto el tipo de interés. El tipo de interés influye en la economía. Si los tipos son bajos, los préstamos son baratos, las familias y las empresas se animan a invertir y a consumir, y eso lleva a un aumento de la demanda, más producción, más empleo, pero también mayores precios. Y la cantidad de dinero en circulación también la vimos el vídeo sobre la inflación que hace el Banco Central Europeo, en la que vemos que cuando hay mucho dinero en el mercado, pero los bienes y servicios son los mismos, pues al final nos peleamos todos porque tenemos más dinero, pero los bienes y servicios no han aumentado. Entonces eso hace que incrementen los precios y por lo tanto se pueda descontrolar la inflación. Por eso los dos instrumentos con los que juega el Banco Central Europeo son la cantidad de dinero en circulación y el tipo de interés. Y eso está muy bien, pero ¿cómo se hace todo eso? ¿Cómo puede controlar el Banco Central Europeo la cantidad de dinero en circulación y el tipo de interés a la misma vez? Pues para ello tiene dos instrumentos principalmente, no tiene más, pero nosotros vamos a ver los más importantes. El primero se llama operaciones de mercado abierto. El Banco Central Europeo está por encima de todos los bancos comerciales de Europa. Los bancos comerciales de Europa, para realizar su actividad bancaria, como hemos visto, reciben dinero de los particulares, de los clientes, que como nosotros depositamos dinero allí, pero obviamente necesitan muchísimo más. Ese dinero se los da el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo les presta dinero a los bancos, son préstamos a corto plazo, una semana, 15 días, para ir controlando. Entonces, si el Banco Central Europeo quiere poner mucho dinero en el mercado, lo que hace es prestarle mucho dinero a los bancos. Si lo que quiere es retirar dinero del que hay en el mercado, porque hay mucho, pues les presta menos. Cuando los bancos comerciales le devuelven lo prestado, en vez de volver a prestarle lo mismo, le presta menos cantidad. Y de esa manera hay menos dinero. Los bancos tienen menos dinero para a su vez prestar a los particulares y a las empresas. Por supuesto, también con este instrumento se puede controlar el tipo de interés. Si yo le presto a los bancos a un tipo de interés alto, luego el tipo de interés al que se presten a ellos, el Euribor, será alto, y por lo tanto el tipo de interés que le cobren a la familia y a las empresas será alto, y eso hará que la familia y las empresas consuman menos, inviertan menos,
por lo tanto la demanda sea menor, el consumo sea menor, la producción sea menor, el empleo sea menor y también los precios sean menores. Con lo cual, con este instrumento, el Banco Central Europeo controla dos cosas. Pone más dinero o menos en manos de los bancos, que son los que lo meten en el mercado, en el día a día, en nuestra economía, y le pone un tipo más caro o más barato. El otro instrumento ya lo hemos visto lo que era el coeficiente legal de caja. Vimos que el Banco Central Europeo obliga a las entidades financieras a que no presten la totalidad del dinero que tienen, sino que dejen una cantidad a modo de reserva por si el cliente viene, pues si los clientes vienen a por su dinero, pues porque pueda dárselo. Ese coeficiente hace que el dinero se multiplique más o se multiplique menos. Es decir, si el Banco Central Europeo inyecta en la economía una cantidad de dinero en billetes y monedas, dependiendo de ese coeficiente, se va a crear más o se va a crear menos por el efecto multiplicador que tienen los bancos con esto, ¿no? Lo vimos también cómo se creaba dinero. Al final, el dinero que se crea se calcula multiplicando la cantidad de dinero legal que introduce el Banco Central Europeo en la economía por 1 partido el coeficiente de caja. Si el Banco Central Europeo quiere que haya más dinero en circulación, lo que tiene que hacer es bajar el coeficiente de caja, porque al bajarlo, los bancos retienen menos y prestan más, y al prestar más se crea más dinero en el mercado. Y por el contrario, si lo que quiere es que haya menos dinero en circulación, lo que hace es subir ese coeficiente de caja, obligar a los bancos a retener más cantidad de dinero y por lo tanto a prestar menos y por lo tanto a crear menos dinero. Aquí tenemos un ejemplo cuando el coeficiente de caja está en un 1% y el Banco Central Europeo, en este caso, ha inyectado 10.000 euros en moneda y billetes, pues al final en esa economía se crea 1.000.000 de euros. Si por el contrario el Banco Central Europeo decide aumentar ese coeficiente de caja a un 10%, con el mismo dinero se crearía pues 100.000 euros. Entonces, esto también es un instrumento que le permite al Banco Central Europeo controlar la cantidad de dinero en circulación, que ya hemos visto, cuanto más dinero hay en la economía, más posibilidad hay que los precios suban. Y ya por último, tenemos los dos tipos de política monetaria que existen. Son muy parecidos a los tipos de política fiscal que existen, de hecho se llaman igual. Hay dos tipos, la política monetaria contractiva o restrictiva, que esta se va a aplicar cuando estamos en una fase del ciclo expansiva, es decir, cuando todo va bien. ¿Por qué? Porque en ese caso hay riesgo de inflación, ¿vale? Y luego tenemos la política monetaria expansiva, como la política fiscal, igual, que se va a aplicar en un momento en el que el ciclo esté mal, es decir, cuando el ciclo está bajando, en una época de recesión, porque lo que hay ahí es riesgo de deflación. ¿Y cómo funciona esta política? Pues fijaos, si yo quiero contraer la economía con la política monetaria, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir el tipo de interés, porque si subo el tipo de interés, las familias y las empresas van a invertir menos y las empresas van a invertir menos y las familias van a consumir menos coches, menos casas, ¿vale? Subo el coeficiente legal de caja. ¿Por qué? Porque al subirlo los bancos van a prestar menos cantidad de dinero y va a haber menos dinero en el mercado y, por otro lado, también presto menos dinero a los bancos y, como he dicho antes, con un tipo de interés más alto. Entonces, al final, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues que la renta disponible de las familias baja, la inversión de las empresas baja, el consumo de las familias baja, por lo tanto la producción baja, el empleo también y los precios, ¿vale? Que esto es lo que estamos persiguiendo o lo que está persiguiendo el Banco Central Europeo con esta política, ¿no? ¿Por qué? Porque está viendo que los precios se están disparando. Cuando todo va bien, cuando todo el mundo trabaja, cuando todo el mundo vende, pues hay un riesgo de que suban los precios. Por eso en ese momento del ciclo es cuando el Banco Central Europeo debe de aplicar una política contractiva o restrictiva. Vamos a ver qué pasa en la anterior, en la siguiente, ¿no? Cuando hay una época de recesión, cuando la economía está estancada o está cayendo, hay un riesgo de que los precios bajen y hay que aplicar una política expansiva. ¿Qué significa eso? Pues voy a animar la economía. ¿Cómo? Bajando el tipo de interés.
para que las empresas, para que las familias consuman más, compren más casas, coches, las empresas inviertan, compren maquinaria, bajo el coeficiente legal de caja. Al disminuir la cantidad que los bancos retienen, pues aumenta el dinero en circulación y la economía se anima más. Y por último, aumento la cantidad de dinero que le presto a los bancos para que haya más cantidad de dinero en el mercado. Y con todo esto, ¿qué conseguiré? Pues que aumente la renta disponible de las personas, que las empresas puedan hacer más inversión, como consecuencia de todo esto, que aumente el consumo, aumente la producción, aumente el empleo y aumenten los precios. ¿Vale? O sea, si veis, es muy parecido a la política fiscal. Lo único es que los instrumentos son distintos, pero se llaman de forma similar, se aplican en la misma situación y lo que provocan, el efecto que provocan es el mismo. Pues bueno, chicos, con esto hemos terminado el último tema que vamos a ver este año y espero que hayáis entendido, que lo hayáis entendido y cualquier cosa ya sabéis dónde me tenéis. Ha sido un placer trabajar con todos y con todas vosotras. Venga, un saludo.